Muy bien, licenciado Orocio, excelente la reflexión, muy clara y muy nítida, y creo que a todos nos ha quedado claro este mensaje de llevar las marcas de Cristo en nuestra existencia. Bien, pues vamos a ver si hay comentarios. Eric, te cedo la palabra. Bien, adelante, citando al padre Alberto. ¡Ánimo! Bueno, muy bien, buenas noches. Gracias por los saludos y gracias a los padres, ¿verdad? A los licenciados que están aquí, también a Eric. Vamos a reflexionar el Evangelio del domingo. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de las mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si ahí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos sepan que el reino de Dios ya está cerca. Yo les digo que en el día del juicio Sodoma será tratada con menos rigor que esta ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les someten. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria a ti, sí, Señor Jesús. Bien, vamos a compartir brevemente la reflexión. Vamos a reflexionar tres versículos, ¿verdad? De este texto que está muy abundante. Hay muchos versículos que se podrían reflexionar. Vamos a escoger solamente tres, los que se refieren a la cosecha, al trabajo. El primer texto dice así: la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Permítanme un momentito más. Solo un segundito. Ahí vamos ya. Aquí está. Bien. Dice el texto: la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. ¿A qué se refiere este texto? Vamos a decir lo siguiente. Pues primero que Dios es el quien da la cosecha, el que propicia la cosecha, ¿verdad? Dios es el que da la cosecha. Es el quien da, eres quien da bendiciones a manos llenas. Es decir, los frutos, ¿verdad? Los frutos del trabajo realmente no son nuestros, ¿verdad? Nosotros podemos trabajar y trabajar, pero trabajamos en su nombre. Somos trabajadores, pero de su reino, ¿verdad? La obra es de Él. Nosotros solamente somos unos simples servidores. No tenemos por qué nosotros vanagloriarnos de que la parroquia va avanzando gracias a mí, de que ha habido un cambio muy fuerte gracias a mí. La obra siempre es de Dios, la cosecha siempre es de Dios. Él es el quien da las bendiciones a manos llenas. El reino de los cielos, que es por quien trabajamos, ¿verdad? Requiere de mucho trabajo,
esfuerzo, dedicación, entrega, responsabilidad, perseverancia y también mucha creatividad. La creatividad hay que pedírsela a Dios, al Espíritu Santo, ¿verdad? No todos los sacerdotes tienen esa creatividad para trabajar por el reino, tampoco los laicos. Entonces es importante tener también creatividad. A veces estamos trabajando, pero como que ya nos cansamos, como que ya nos aburrimos. Entonces, los trabajadores de por sí son pocos, ¿verdad? Pero esos pocos a veces no tenemos ese ingenio, esa creatividad. Y yo creo que es importante pedirle a Dios, porque a veces por eso algunos católicos también se van a otras iglesias. No solamente hay que dejarle a Dios que Él lo haga todo, nosotros también tenemos que entrarle. En la parte del trabajo, nosotros, digo, de la obra, nosotros somos trabajadores, ¿verdad? Vamos a decir lo siguiente: Jesucristo es el que siembra, ¿sí? Siembra la palabra en el corazón humano. El campo es la iglesia, pero el Espíritu Santo es quien acompaña todo el proceso de cultivo. Es un proceso muy bonito, ¿verdad? De riego, de abono, de podación, tal vez, ¿verdad? Y es un proceso bonito y es el Espíritu el que lo hace. Pero los discípulos solamente somos trabajadores, solamente somos siervos. Dice el texto bíblico, son muchos los llamados, ¿verdad? Y aunque la frase terminal completa dice pocos los elegidos, yo le reflexioné que son pocos los que aceptan la vocación de servir a la vida, porque no es que Cristo o Dios elija a pocos. Dios llama a todos para elegirlos a todos, pero solamente unos son los que aceptan. Por eso, esos pocos que aceptan son los que se eligen, pero no es porque Dios excluya a los demás, ¿verdad? Entonces, son pocos los que aceptan la vocación de servir a la vida, de servir a la verdad, de servir al reino, de trabajar por el reino. Y por eso es importante decirle a Dios que sí, pero a Dios no hay que decirle que no. Acuérdense los tres que hace 8 días le dijeron: te seguiré donde quiera que vayas, déjame primero entregar a mi padre, déjame despedirme de mi familia. Jesucristo les pidió decisión, les pidió disposición o disponibilidad, les pidió perseverancia, ¿verdad? Y constancia, porque si no, así no podemos ser sus discípulos. La cosecha lleva frutos. ¿Cuáles serían los frutos de esta cosecha de Dios? Pues frutos de justicia, de paz, de solidaridad, de amor y de misericordia. Al final del texto dice: tenemos que rogar al dueño de la mies que envíe más trabajadores a su viña. Y esta es la oración por las vocaciones. Necesitamos orar constantemente para que haya más trabajadores. Bien, el segundo versículo que vamos a reflexionar dice así: pónganse en camino, ponerse en camino. Eso es algo muy bonito porque implica un movimiento, implica un compromiso de salir de nuestra zona de confort, implica que tenemos que hacer algo por el reino. El discipulado es un proceso que dura toda la vida. Siempre vamos a ser discípulos del Señor. El documento de Aparecida maneja 5 etapas en este proceso, que son el encuentro, la conversión, la formación, la comunión y la misión. En esta tercera, que se llama formación, a veces le ponen discipulado, ¿verdad? El encuentro es ese momento en el cual el discípulo por primera vez escucha hablar de Cristo, y eso es en el carisma. Pero después de ahí se suscita en el corazón de él un cambio, un deseo de ser mejor. Entonces viene la conversión. En esa conversión él decide estar con Cristo, ¿verdad? Y entonces empieza a seguirlo y ahí empieza la formación. Una vez que lo sigue, entra a formar parte de su grupo, ahí viene la comunión. Pero están con Cristo no solamente para estar con él y ser de él, sino que también los envía a la misión. Dice el texto: pónganse en camino. Es decir, implica 4 etapas antes de ir. Si no hiciste estas 4 etapas, jamás puedes estar en camino. No puedes ir nada más porque sí, pero no te puedes lanzar así porque se te antoja, porque a los demás, porque viste que los demás fueron, yo también no. La misión es un proceso sumamente delicado y no cualquiera tiene que ir. Entonces tenemos que estar bien preparados, tenemos que habernos formado, ¿verdad? Tenemos que haber tenido ese encuentro con Cristo, ¿verdad? No solamente es algo de buena voluntad. Por eso los discípulos, lo diré más adelante, siempre van a estar en camino. Los discípulos siempre deben estar en camino, es decir, en preparación continua y en una formación permanente, sin lo cual no podemos avalar una buena misión. El discípulo debe estar siempre disponible para servir, es decir, para ir a la misión, para ir al encuentro del otro que me descubre a mí como un servidor. Ponerse en camino, para ir en camino debemos de ir ligeros, puesto que vamos a recorrer tramos largos, no sabemos cuánto, no sabemos cómo, con grandes desafíos, no sabemos qué peligro nos vamos a encontrar, no sabemos si vamos a comer, no sabemos si nos van a recibir.
no sabemos si nos van a rechazar, ¿verdad? Y a pruebas constantes. A lo mejor vamos a tener violencia, como estos 2 sacerdotes que murieron en Chihuahua. Entonces no sabemos qué va a pasar, por eso es importante confiar totalmente en Dios. Y por último, el discípulo siempre debe estar en movimiento, eso es el camino, ¿verdad? Ponerse en camino, es decir, no sentarnos, no cruzarnos de brazos, no mirar solamente al horizonte. El movimiento implica una acción, por lo tanto, seguir a Cristo implica 3 cosas. Seguir a Cristo es algo dinámico, no estático, animado, ¿no? Es decir, que hay que implica un proceder y procesual. Son etapas. Entonces, vamos a ir en camino, pero el camino lleva etapas, ¿verdad? El mismo camino marca unas señales, unos signos, ¿verdad? Uno de esos signos son los sacramentos, pero también la oración y la formación. Ponerse en camino. Y por último, Jesús les dice, cuando llegan a una casa, díganle que la paz reine en esta casa. Que la paz reine en esta casa. Vamos a hacer una reflexión de algunos documentos de la iglesia. Ya el padre Francisco hablaba de la paz con el profeta Isaías, ¿verdad? Ya se mencionó mucho acerca de la paz. Eso es lo que conecta la primera lectura con este evangelio. Dice que la paz reine en esta casa. En la doctrina, el compendio de la doctrina social de la iglesia, en el número 488, dice así: la paz es ante todo un atributo esencial de Dios. Dios es paz. Sí, Dios es un Dios de paz. Jerusalén, lugar de paz. El shalom, la paz de Dios esté contigo. Entonces Dios no es un Dios de violencia, no es un Dios que mata, no es un Dios que ame la muerte, es un Dios que ama la vida. La paz significa orden, armonía. Por lo tanto, Dios siempre buscará, digamos así, que cada cosa tienda a su fin, ¿verdad? Que cada quien se realice según la finalidad por la cual fue hecho. Nosotros también tenemos un fin, y cuando se cambia, ¿verdad? El fin por el cual fuimos hechos, pues entonces es cuando se desvirtúa, digamos así, el sentido del hombre. Es cuando ya no le encontramos un sentido. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo, ¿verdad? Por el fin para el cual fuimos creados. La paz se funda en una relación primaria entre Dios y nosotros. Es una relación que se marca por la rectitud. No puede haber relación fuerte con Dios si no hay rectitud, si no somos honestos, ¿verdad? Si no somos rectos, si no somos veraces, si no decimos la verdad. Segundo punto, en la revelación bíblica, la paz es mucho más que la ausencia de la guerra, sino que la paz representa la plenitud de la vida. Es decir, de todos los bienes que le podemos pedir a Dios, yo creo que el más importante es la paz. Le puedes pedir perdón, le puedes pedir dinero, le puedes pedir trabajo, una familia, le puedes pedir que estés bien en tu vocación, pero lo más importante es la paz. No hay algo más grande que la paz, porque es la plenitud de la vida, es decir, a lo que aspira el ser humano, y el orden mundial es a la paz, a esa armonía en tu corazón, en tu interior, con tu mente, con tu conciencia, con tu trabajo, con tu entorno, pero sobre todo con Dios mismo. Por eso Cristo viene a separar el muro que dividía a los 2 pueblos, ¿verdad? Cristo es nuestra paz, eso lo dice San Pablo. La paz genera 5 cosas: fecundidad, es decir, hay frutos, hay vida. Donde no hay paz, no hay frutos, ¿verdad? Es algo estéril, se seca. Bienestar, y no solamente es bienestar, sino bien vivir, bien, es decir, mantenerse en un bien hacia ti, ¿verdad? Prosperidad, que vamos avanzando, que hay desarrollo, que hay progreso. En los pueblos donde hay guerra, donde hay violencia, no progresan. Tienda que abres, tienda que cierras. No hay prosperidad. En cambio, en los pueblos que tienen paz siempre van prosperando. Ausencia de temor, porque ante Dios no debe haber miedo. Eso es lo que les pide a los discípulos, lo decía el Padre Francisco. Y alegría profunda. Si tienes paz, tienes alegría. Ahí van marcadas las citas bíblicas si quieren reflexionar. La paz de Cristo es ante todo reconciliación con el Padre y con los hermanos. Al final de cuentas, esa es la obra de Cristo. Que estemos en paz para estar en comunión con Dios, porque si no hay paz, si no hay reconciliación, no va a haber comunión. Por último, dice el Papa Juan 23, la paz es un orden, pero pone cuatro conceptos básicos. Es un orden basado en la verdad. O sea, si no se basa en la verdad, no se puede llamar paz, porque podemos inventar conceptos de paz, ¿verdad? Pero la paz siempre se debe fundamentar en la verdad y debe estar de acuerdo a las normas de la justicia, pero la justicia, acuérdense,
que tiene unos criterios, porque no solamente los criterios que yo ponga, que yo considere, ¿verdad? Esos son los que se van a manejar. La justicia se debe sustentar en la dignidad de la persona y en su bien. Y está sustentado por la caridad, es decir, el crecimiento personal, la ayuda, ¿verdad? El amor que podemos brindar y bajo los auspicios de la libertad. Si la paz no aspira a la libertad, entonces ¿a qué podrá aspirar? Dice Jesucristo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y eso es lo más importante del ser humano, que se sienta libre, que se sienta contento, que se sienta realizado, pero en esta relación con Dios. No en lo que tú crees, no en lo que te hacen creer, no en lo que te hacen pensar, no en lo que te hacen decir. ¿Verdad? Como ahora el tan polémico lenguaje inclusivo, ¿verdad? Que ahora con palabras vamos a definir a las personas. Eso es totalmente erróneo. La paz, dice el Papa Juan XXIII, no puede darse en la sociedad humana si primero no se da en el corazón del hombre. Es importante entonces que la paz esté aquí en el corazón y quien tiene a Dios tiene la paz. Bueno, eso es todo.